¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a hablar, somos el grupo que lo componemos Gabriel, Silvia, Julio y Víctor. Y vamos a hacer la presentación sobre Toni Morrison, que fue una escritora estadounidense del siglo XX, del siglo pasado. Hemos organizado la presentación de la siguiente manera. Empiezo yo explicándoos un poco el contexto histórico. A continuación, pues Víctor va a pasar a explicar la biografía. Posteriormente, Silvia desde casa pues, nos va a explicar su narrativa, sus obras. Julio, después de Silvia, nos explicará el alcance que tuvo su escritura dentro de ese campo. Y por último, pues acabo yo con una conclusión del trabajo. Bueno, ¿qué pasaba en Estados Unidos mientras Toni Morrison vivía? Bueno, pues Toni Morrison, que es esta señora que tenéis ahí en pantalla, fue una escritora que nació en 1931. En 1931, y durante los años que ella vivió, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por esos años, breve, pero bueno, tratando de que los puntos clave de ese siglo queden reflejados en la exposición. En primer lugar, pues un poquito antes de que ella naciera, es importante que entendamos que se da una década que es la de los felices años 20, del 20 al 29, del 1920 a 1929, en la que fue una época de bonanza económica. Eso quiere decir que las empresas pues, generaban puestos de trabajo, las empresas ganaban dinero, tenían buenas previsiones y eso generó que hubo gente trabajadora que comprase acciones, que es algo que vemos hoy también en la actualidad, que es que se compran un cachito de la empresa porque como la empresa, si gana 100 euros, para que lo entendamos, prevé que va a ganar 200 porque la economía está yendo bien en esta década, pues su parte que han comprado, que son 10 euros de esa empresa, se va a convertir en 20. ¿Qué es lo que sucede? Pues que llega el crack del 29, que es un hecho puntual que sucede en 1929, que es que las grandes empresas de los Estados Unidos entran en quiebra. ¿Por qué? Bueno, pues porque había una desigual distribución del dinero. Esto quiere decir que había gente muy, muy rica y gente muy, muy pobre. Las empresas que querían seguir ganando dinero ponían precios muy altos y la gente muy pobre, que era la mayoría, no podía acceder a los productos que vendían las empresas, con lo cual las empresas dejan de vender esos productos y para poder venderlos tienen que bajar el precio. Al bajar el precio ganan menos dinero del que tenían previsto y tienen que despedir trabajadores. De ahí pues la foto que veis de un niño en una protesta pues reclamando que por qué le quitan el trabajo a su padre. En 1932, un poquito más tarde, pues se inicia la recuperación con ese señor que veis en la parte izquierda de la pantalla, que es Franklin Delano Roosevelt. Ese señor pues llegó a presidente de los Estados Unidos, fue elegido en 1932 y empieza una política que se llama New Deal, que es una política de recuperación que da ayudas a la gente para poder comprar vivienda, para poder pagar alimentos y mantener a sus familias mientras no tienen trabajo. Un poquito más adelante, pues entre 1939 y 1945 sucede la Segunda Guerra Mundial, que tiene importancia porque enfrenta a dos bandos que representan dos modelos de sociedad totalmente diferentes. Por un lado, los Estados Unidos, que representan un modelo de sociedad neoliberal, donde la libertad, el Estado de Derecho, la Constitución es lo que es más importante y más representativo de este modelo, y frente a ese modelo, el otro bando de la guerra está representado por la Alemania nazi, ¿no? Que representa pues, un Estado donde la gente no tiene derechos, no tiene libertad y donde lo que prima es el autoritarismo. Ahí en la imagen lo que veis es el desembarco de Normandía, que fue el hecho o uno de los hechos históricos dentro de la Segunda Guerra Mundial
que es el desembarco de las tropas estadounidenses en Normandía, donde estaban los alemanes, donde empieza la victoria de los Estados Unidos y, por consiguiente, pues la victoria del modelo de sociedad que hoy en día tenemos. Posteriormente, pues llega la década de 1950, donde se produce en los Estados Unidos, después de haber ganado la guerra y de la recuperación económica, un avance cultural y tecnológico con Elvis Presley, que pues, se ingenia o se inventa un nuevo género musical, que es el rock and roll, y también aparece la televisión como un nuevo elemento que congrega a las familias en torno a la tele, viendo pues los programas que echasen entonces. De todas formas, al mismo tiempo que se produce ese avance tecnológico y cultural, no se va a producir un avance en derechos sociales, y esto pues, se ve reflejado en unas leyes que son las leyes Jim Crow, que son unas leyes de segregación racial que defendían en los estados del sur de los Estados Unidos, defendían la división o la segregación racial. Es decir, para que lo entendáis, dos casos concretos son que las personas negras tenían que ceder obligatoriamente el asiento a una persona blanca en el transporte público o, como veis en la foto, que es muy representativa de la discriminación tan grave que sufrían las personas negras, que tenían que beber en el mismo lavabo público de un lavabo, sí, bueno, en el mismo baño público, tenían que beber de un lavabo, que es el de la derecha, de menos calidad, que ponía para personas de color, mientras que los blancos bebían en otro que ponía para personas blancas, ¿no? A raíz de esta segregación racial, de esta discriminación que sufren las personas negras por el hecho de serlo, pues surge una nueva generación en 1955 que forma el movimiento por los derechos civiles, que pues inicia la lucha por la igualdad de los derechos, por la igualdad de derechos entre personas blancas y negras, con dos actores fundamentales que son los que tenéis en pantalla. A vuestra izquierda, Rosa Parks, que pues, fue una mujer normal y corriente que un día se niega a cederle el asiento a una persona blanca en el transporte público. Y a vuestra derecha, Martin Luther King, que en esa plaza que veis ahí, tan llena de gente, pues leyó un discurso llamado Yo tengo un sueño, que abogaba por la igualdad entre personas blancas y personas negras. Y es en este contexto en el que vemos que Toni Morrison entra en escena. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues bueno, pues como es una escritora, lo va a hacer a través de sus novelas, como lo he definido ahí, como un grito escrito como reclamo social. Es decir, a través de sus novelas va a denunciar la discriminación que viven las personas negras en los Estados Unidos. Y ahora, pues una vez visto el contexto en el que empieza a destacar Toni Morrison, pues os habla un poquito más en profundidad de ella, Víctor. Hola, pues bueno, yo soy Víctor y conmigo pues vamos a hacer una breve trayectoria por la vida de Toni Morrison, cuyo nombre real es Chloe Anthony Woodford. Vale, pues Chloe Anthony Woodford nace el 18 de febrero de 1931 en Lorraine, Ohio, en el seno de una familia humilde compuesta por Rama y George Woodford. Desde muy pequeña siempre le ha gustado la literatura clásica y la narración de historias, y esta pasión se vio fortalecida por sus padres en el ámbito familiar. Se gradúa en 1949 en la Escuela Secundaria de Lorraine y tras esto sus padres la animan a que vaya a la universidad, en la cual se gradúa en Filología Inglesa por la Howard University en Washington, D.C. en el 1953, alcanzando la maestría en la Cornell University en 1955 gracias a la tesis sobre los personajes alienados en las obras de Virginia Woolf y William Faulkner. Durante esta etapa universitaria, ella va a comenzar a llamarse ya Toni. En su vuelta a Washington, D.C., va a conocer a Harold Morrison, con quien se va a casar en 1958 y tuvo sus dos hijos. Ahí en pantalla podéis ver a Toni y Harold, y aquí con sus dos hijos.
En 1960-61 va a comenzar a impartir clases en la University Howard y en la Texas Southern University. En este momento también va a escribir breves relatos que cristalizarán en obras futuras como The Blue Side. En 1963 se va a mudar a Nueva York tras la vuelta de su marido a su país de origen y va a pasar a formar parte como editora en Random House. En este momento también se va a ver interesada por la historia afroamericana, la cual va a comenzar a investigar y se topará con la vida de Margaret Garner, que cristalizará en su obra famosa Beloved. Ahí veis el logo y aquí a Toni Morrison trabajando. Su carrera literaria comienza en 1970 con la publicación de Blue Side, a la cual le sigue Sula 4 años después, pero no ganará su primer galardón hasta 1977 con Son of Solomon, obteniendo el premio del Círculo de Críticos de Libros. Tras esto, en 1981 va a publicar su siguiente novela, Tarvein. Va a alcanzar fama en 1987 con la publicación de Beloved, inspirada en la vida de la esclava fugitiva Margaret Garner, que asesina a su hija con el fin de liberarla de la esclavitud. Un año después ganará el premio Pulitzer. En 1992, con la publicación de Jazz, va a ganar otro de los más distinguidos galardones, como es el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así, como se puede ver en la portada de su siguiente obra, en la primera mujer afroamericana en ganar un Premio Nobel de Literatura. Así, en 2003 continúa su carrera con la publicación de Love y en 2008 a Mercy, en el momento que la sociedad Toni Morrison lleva a cabo un proyecto, Bench by the Road, que consiste en la instalación de bancos para destacar la aportación afroamericana al país. Por último, en 2012, con la publicación de Home, va a recibir uno de los mayores galardones de Estados Unidos, como es la Medalla Presidencial de la Libertad. Entre sus últimas obras destaca, como podéis ver, Please Louise, God Hail the Child o The Sword of Self-Regard. Esto evidencia que no solo es cierto que se la conoce más por sus novelas de ficción, pero también escribe otro tipo de géneros. Entre otros honores que posee, podemos encontrar la Medalla Nacional de Humanidades del 2000, además que fue designada como fideicomisaria de la Biblioteca Pública de Nueva York y también posee otros honores en diversas universidades, como Harvard, Pennsylvania, Yale o la Sorbona. Por último, fallece ya en 2019 con 88 años en Nueva York. Y ahora pues, os dejo con Silvia. Hola a todos. Y pues por lo que atañe a la narrativa, hay que decir que Toni Morrison utiliza un lenguaje como arma y sus escritos nos proporcionan las herramientas necesarias para desmantelar lo que el sueño americano había producido, es decir, la idea de un país perfecto, lo que había resultado en un proceso de alteración, un proceso que había influido negativamente en ciertos derechos. De hecho, su narrativa tiene el objetivo de recontar la historia de los Estados Unidos, una historia que tenemos que decir en la cual la disposición y el desplazamiento están en juego, ya que llegaron junto con el nacimiento del país. Si puedes cambiar, Víctor, por favor. La otra. De hecho, la promesa de la Declaración de Independencia, ratificada por el Congreso de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776, celebraba el derecho universal a perseguir una vida de libertad y de felicidad, y también ensalzaba la igualdad, encapsulada en la memorable frase "We the people", nosotros el pueblo, pero que fue una promesa que nunca se cumplió, ya que se originó un proceso de alteración. De hecho, los nativos americanos fueron los primeros que se excluyeron por esta paradójica democracia. Considerados como salvajes, se les arrebataron sus territorios y se les dividió en reservas. La población femenina también quedó al margen. Hubo que esperar hasta 1920 para que las mujeres obtuvieran el derecho al voto y, por tanto, un trato igual al de los hombres.
Tampoco se incluyó a la población negra. Los africanos tuvieron que pasar por el pasaje del medio, el proceso que marcó el paso de africano a afroamericano, y tuvieron que soportar persecuciones y una sangrienta guerra civil, antes de llegar a la 13ª enmienda que abolió la esclavitud en 1865, aunque el racismo persistió y aún persiste. Entonces, a partir de la historia, Morrison recupera lo negativo e intenta contarlo desde una perspectiva no blanca. Y esto se puede ver, por ejemplo, en algunas de las novelas que nosotros hemos rápidamente analizado. Si puedes cambiar, Víctor. Por ejemplo, en su novela que se publicó en 2008, A Mercy, en esta novela Morrison muestra cómo a las mujeres esclavizadas se les negaba su papel de madre, lo que prohibía cualquier forma de vinculación y crianza. Consideradas de hecho como no humanas, las madres esclavas no tenían autoridad sobre sus hijos. Si puedes cambiar. Mientras que a través de su novela Beloved, Morrison, como os ha dicho Víctor ya, retomó y relató la historia de Margaret Garner, una mujer que escapó de la esclavitud en 1856 y mató a su hija para evitar que fuera esclavizada y sufriera violaciones y violencia. Morrison le dio a la protagonista el sentido de humanidad del que fue privada Margaret. De hecho, cuando mató a su hija, fue como si en ese momento hubiera recuperado su humanidad y un sentido de conexión con sus hijos. ¿Puede cambiar? En cambio, Víctor, vale. En cambio, la novela de Blue Eye fue su intento de demostrar cómo una persona podría ser influenciada por los otros a aceptar el rechazo de lo que es bello o no, y cómo una persona podría no reconocer las cualidades que posee. Además, cómo el deseo de llegar a una imagen ideal impuesta por la sociedad podría volverse en un auto-odio racial. De hecho, Pecola Breedlove, la protagonista, representa a la víctima por excelencia. Lo tiene todo en contra, es negra, es chica, es fea, personifica la inutilidad, representa el riesgo de dar importancia solo a la estética, a la blancura como única belleza a contemplar. Pecola es una víctima de la sociedad violentamente racista, clasista y sexista de los años 40 y acaba perdiendo la cabeza ya que no puede aceptarse a sí misma. Para concluir, la importancia y el desafío de Morrison radican en que su escritura no es pura estética, sino que siempre se combinan con la política y la ética. A través de sus palabras, de hecho, Morrison consiguió guiar a la gente a reflexionar y a desarrollar una opinión crítica, también a volver a contar las historias y a cambiar la perspectiva con la cual las observamos. Vale. Buenas tardes. Pues yo os voy a hablar de su narrativa y diferencia racial y feminismo. Hay que destacar que Toni Morrison es una de las figuras más influyentes a lo largo del siglo XX en Estados Unidos. Ya gracias a su importante papel como luchadora a favor de los derechos civiles y su compromiso con la lucha contra la discriminación racial. Ella desde muy temprana edad se dedicó a examinar a escritores tales como Faulkner o Hemingway para hacer un estudio sobre la pureza racial y cómo se utilizaban en sí a los, ¿cómo decirlo?, el origen de la raza negra para catalogar de por sí a la sociedad, una sociedad inmigrante con una gran variedad de procedencias y costumbres. Ella sostenía las formas en que la literatura empleaba el color para definir a los personajes o conducir la narrativa. Esto la llevó a llegar a ser lo que antes nunca se había hecho, que es darle el mismo, por así decirlo, el mismo valor a los ciudadanos afroamericanos, el mismo valor que se podía tener como humano al nivel de la sociedad blanca de la época, que eso era algo que antes no se había hecho, por lo que demuestra que siempre da unos toques de rebeldía y atención a su narrativa.
ella tomó el canon y lo Morrison allanó caminos para muchos escritores a través de su narrativa. Ya para cerrar, porque nos estamos alargando un poquito, os voy a hablar sobre el feminismo que ella quería implantar, por así decirlo. Vamos a mencionar que estamos en una época en que tanto hay un alto índice de racismo como el predominio de los hombres sobre las mujeres. En esta época, pues Toni Morrison quería centrarse en que la historia de la mujer negra contribuía a fomentar la historia en sí de los Estados Unidos, ya que la sociedad negra era una sociedad muy analfabeta. Intentaban siempre, a través de los cantos y la narración de las historias, conservar el pasado. Ella quería darle como una importancia a esos cantos y a esas historias que se conservaban antes. Entonces, intentaba siempre dar más importancia a esas mujeres y que hasta autores como Toni Morrison no habían tantas escritoras, tanto femeninas, y más en el caso de las afroamericanas. Intentó fomentar que estas afroamericanas intenten escribir, que salgan y cuenten sus historias y se levanten, porque ya ellas estaban doblemente reprimidas, ya tanto por lo racial como por el hecho de ser mujer. Ella siempre intentaba de que estas mujeres salgan a la calle y cuenten todas sus historias, pero siempre con un toque más reivindicativo, porque siendo negras no se les iba a escuchar, y por eso es el legado de Toni Morrison. A Toni Morrison ahora mismo en la actualidad en Estados Unidos se la tiene como un icono o como una persona más allá, tal como figuras comparadas como la de Obama o la de Oprah Winfrey. Para finalizar, os pongo a mi compañero. Bueno, y ya para finalizar el trabajo, para irlo concluyendo, pues os planteo una pregunta, y es, pues si terminó, para que reflexionéis, si terminó la lucha de Toni Morrison, la lucha por la igualdad racial o de género, si termina con su fallecimiento o si continúa. Y en el caso de que os respondáis a vosotros mismos o a vosotras mismas si continúa, pensar qué podéis hacer vosotros para, igual que todas las mujeres que estamos viendo, sumaron su granito de arena, para sumar vuestro granito de arena y aportar algo a esta lucha que hoy en día, en la actualidad, sigue pues con un presidente de los Estados Unidos afroamericano o una vicepresidenta afroamericana y mujer. Muchas gracias.